Este taller que estamos organizando el día de hoy lo hacemos desde el convenio Educación a la Nube, el cual se tiene entre la Universidad de La Sabana y la Secretaría de Educación. Como parte de este convenio estamos haciendo encuentros locales donde la idea es citar a varias de las personas de las diferentes localidades, por eso están ustedes acá, para poder hacer una integración y poder hacer una difusión de las diferentes tecnologías y conocimientos que estamos utilizando para poder apoyar su labor docente en el aula. En el marco de este convenio entonces está contemplado que podamos realizar este evento, algunos más. Aprovecho para anunciar, también tenemos el evento de robótica en el aula, el cual se estará llevando a cabo el viernes 3 de octubre en el marco de Bogotá Robótica en la Plaza de Artesanos. Entonces también están cordialmente invitados para que puedan asistir allí. Seguramente ya les debió llegar un correo electrónico con la invitación, con el formulario, así como llegó este, y también pues la entrada es totalmente libre para ese evento. Muy bien, para el inicio del evento de hoy tuvimos un pequeño inconveniente. Justamente al conferencista le han golpeado el carro ahorita, entonces tuvo que bajar un momento a solucionar la situación. No va a tomar mucho tiempo porque ya está la aseguradora del otro carro y pues la persona está totalmente dispuesta para arreglar. Pero entonces quiero pedirles disculpas, esta es la razón por la cual se está retrasando un poco el inicio. Mientras tanto, pues vamos a aprovechar para servir el desayuno, para que vayan tomando el desayuno y más o menos en 15 o 20 minutos debemos ya estar dando inicio a la actividad. También para aprovechar el espacio, le voy a ceder la palabra al profesor Oscar Baude, quien quiere aprovechar para darle unos anuncios. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, algunos nos vimos hace unas horas y otra vez aquí. Nada, quiero agradecerles que estén aquí como parte del proyecto de Educación a la Nube, que tiene como único objetivo tratar de darle herramientas a las instituciones para empoderarse en el tema de integración de tecnologías. Uno de los posibles ejes que hay es la integración de videojuegos en el aula, como parte de las posibles estrategias que se tienen para poder fortalecer los procesos que ustedes están llevando en el aula. Esta charla de hoy es solo el inicio de un proceso que continúa con un curso de formación abierto, en el cual me he tomado yo el atrevimiento de matricularlos a todos. Si están aquí, creo yo es porque están interesados en el tema de videojuegos, y qué mejor oportunidad que continuar el proceso de esta charla a través de un proceso de formación real que los lleve a la creación de su pequeño videojuego inicialmente. También para recordarles que dentro del proyecto Educación a la Nube, el siguiente curso de formación que estamos empezando ahora es la producción de contenidos educativos de calidad. Contenidos educativos de calidad no quiere decir única y exclusivamente materiales educativos. Los videojuegos son contenidos educativos de calidad. Luego, en el marco de ese curso, que tiene asesores in situ en las instituciones, ustedes lo pueden aprovechar para poder desarrollar sus videojuegos de una vez, contando con la asesoría de una persona que está en sitio, que les va a ayudar a pensar y a repensar y a que eso que quieren hacer se lleve a la realidad. Recordarles los encuentros que estamos haciendo por localidades. Yo sé que los horarios son complicados y que estamos en la mañana y que están en jornadas, pero tal vez una mayor dificultad que hemos tenido en estos eventos es que, aunque el fin de los eventos era generar comunidad de docentes, lo que hemos logrado es generar comunidad de estudiantes, porque la relación es, tenemos en un encuentro de 400 personas, 20 docentes y 380 estudiantes. Luego el fin, que era tratar de que entre todos conocieran lo que estaba pasando en todas las localidades, no lo estamos logrando. Nos quedan 2 eventos de localidades, les vamos a mandar a todos la invitación, porque el fin de estos encuentros no es que vayan
vayan a ver una experiencia significativa, sino que se relacionen con los otros docentes que están haciendo el proceso, que están haciendo temáticas parecidas a ustedes, para que puedan generar y ayudarse entre ustedes. Una de las estrategias que tiene este proyecto es la visibilización de las instituciones de educación, y en ese marco los mejores actores son ustedes, ¿no? Si nosotros no logramos que entre los docentes de las diferentes localidades se ayuden, pues al final son cada uno trabajando solo, y los recursos que hay en uno o en otro lado, las experiencias que hay en uno o en otro lado, no las van a poder compartir. Por eso la invitación a que hoy, más que en esta charla, traten de comunicarse con docentes de otras instituciones, no con los de su misma institución, porque eso lo tienen a diario. Aprovechen la oportunidad, tenemos 120 docentes de diferentes instituciones, de diferentes localidades, de diferentes áreas, y aprovechen para conocerse. Para terminar, le voy a pedir el favor a 3 personas de cada una de las bloques que tenemos aquí, y los que están por allí escondiditos también, a que me regalen 5 minutos de su desayuno para hacerles 4 preguntas sobre la temática. No es si saben o no. Esperan, estarían dispuestos a utilizar los que hagan falta para. ¿No? Entonces, por favor, a estas personas les vamos a hacer una pequeña entrevista en la parte de atrás con esa vista maravillosa que tenemos de la universidad. En la medida en que vayan desayunando, vamos a estar ahí atrás, simplemente se van parando 5 minutos, regresan y ya está. No es más, por favor, sigan y ya nos vemos ahí en la entrevista. Gracias. Tranquilos que le tenemos, lo estamos filmando. ¿Cómo se ve? Presente desde el inicio de mi vida, y también muchos programas de televisión también educativos, ¿no? Yo participé en algunos de los programas que se pasaron por Señal Colombia, como Chincanarama, como El Lado de la Historia, como Mente Nueva, en los cuales intentábamos a través del video promover todos estos temas de orden educativo. También soy docente universitario y estoy terminando la maestría, que es la que creo que ustedes también están realizando, en informática educativa, porque me interesaba, como les decía, siempre todo el tema de educación y cómo las tecnologías pueden apoyar en la educación. También pensando en todo este tema de nuevas tecnologías, realicé y escribí el registro calificado de una carrera que se llama Animación y Postproducción Audiovisual. En esta carrera, que es específicamente hacia la animación, los efectos visuales, y tiene un componente de desarrollo de videojuegos, y en ese momento comencé a interesarme cada vez más por el tema de videojuegos. Ese interés me llevó a participar en varios congresos de videojuegos, como el de Anigames Expo, en el que participé en 2 ocasiones, para estar un poquitico al tanto de qué es lo que está pasando, cómo funciona la industria, qué pasa con los videojuegos educativos. Realicé también cursos de desarrollo de videojuegos en la Universidad de los Andes, que tienen un núcleo muy fuerte en este camino. Y también me considero un gamer. Y yo no sé si ustedes están familiarizados con el término de gaming. Claro. ¿Qué es un gamer? ¿Saben qué es un gamer? Adriano es gamer. Bien, para los que no, deben saber que las personas se relacionan con videojuegos de formas diferentes. Existen los llamados jugadores casuales, que es la mayoría de las personas. Son aquellas que en el intervalo de Transmilenio o mientras están esperando la fila de un banco, ingresan a su celular, pegan un Candy Crush, un Angry Birds y cosas por el estilo, pero que no permanecen mucho tiempo al lado de este juego. Esos son los que se llaman jugadores casuales. Existen los llamados jugadores regulares,
son los famosos gamers, que pasamos un poquitico más de horas frente al dispositivo de juego. Generalmente juegan más consolas, es decir, PlayStation, Xbox, todo este tipo de cosas. Sabemos algunas cosas de videojuegos nos interesan, pero no lo hacemos ni de manera competitiva, ni queremos romper récords, ni llegar a primer lugar y pasar horas y horas y horas jugando. Este tipo de jugadores se llaman hardcore, son aquellos que realmente se involucran con el juego, quieren llegar a las primeras escalafones, ¿cierto? Y demandan mucho contenido de videojuegos. Y finalmente están los profesionales, que son personas hardcore que viven de videojuegos, es decir, participan en concursos y como tal pueden inclusive llegar a ganar dinero jugando. Vamos a iniciar esta charla, y para iniciar esta charla voy a colocarles un pequeño video, porque este video resume un poquitico lo que vamos a trabajar y para que ustedes tengan alguna claridad en el tema. ¿Todos allá me están escuchando? ¿Están pudiendo ver la pantalla? Sí. Les voy a pedir un poquitico de silencio para que lo puedan escuchar, porque los parlantes están un poquitico bajos. Entonces es importante porque nos va a dar un sumario de lo que vamos a trabajar aquí al interior y tener una idea de qué vamos a discutir. Estos son un poquitico los temas que vamos a tocar en la clase. Questions in this domain, and the opportunity
Bien, en términos generales, lo que el video nos muestra, y ahorita voy a puntualizarlo en el tema, es videojuegos, sin duda alguna, es en este momento la industria de entretenimiento más rentable que existe, más que las propias películas. En términos generales, hay por familia por lo menos 1 o 2 personas que están relacionadas con el tema de videojuegos. Más de la mitad de las personas en Estados Unidos juegan constantemente videojuegos. Y comenzamos a plantearnos la posibilidad de utilizar estos videojuegos en clase, dado estas ventajas que tienen, y esos son los temas o los tópicos que vamos a trabajar el día de hoy. Pero la primera pregunta que surge es: ¿qué es realmente un videojuego? Entonces, tenemos varios autores que nos comentan sobre este tema. Seinen Zimmerman: un juego es un sistema en el cual los jugadores se ven envueltos en un conflicto artificial definido por reglas que resultan en un resultado cuantificable. SIDA 2005 nos dice: una competencia mental que se juega con un computador de acuerdo con ciertas reglas y con el objetivo de divertir, recrear o ganar alguna apuesta. Y ya otra definición, Fullerton: tenemos un juego, es un sistema formal que envuelve a sus jugadores en un conflicto estructurado y que resuelve las acciones en un resultado con un ganador. Digamos lo que ese es el parámetro general en el que trabajamos videojuegos. Fíjense que hay algunos elementos que vamos a trabajar a lo largo del día de hoy, que es el tema de reglas, el tema de objetivos, el tema de conflicto, el tema de un supuesto ganador. Digamos lo que son los elementos fundamentales. ¿Qué pasó? ¿Alguna pregunta seguida? Bien, aquí tenemos un poquitico, un breve panorama de lo que fue el desarrollo de los juegos. Aquí en la esquina izquierda superior tenemos el primer videojuego como tal. Eso fue desarrollado en Cambridge, se llamaba Oxo, es el famoso Tricky nuestro. Fue el primer videojuego que se desarrolló y realmente pues se necesitaba unas máquinas, unos computadores bastante grandes. El segundo videojuego importante, trascendental, es ese que ustedes están viendo ahí, que tiene 2 rayitas y una bolita, que se llama Pong. Ese fue un videojuego de Atari. En esa época y en ese momento no existían consolas, sino que los videojuegos se consumían en sitios especializados, donde habían máquinas grandototas y habían los famosos gamers que se involucraban. Fue el primer juego realmente popular. Sin embargo, en el 78 apareció otro, el famoso Marcianitos. Yo creo que casi todos lo vieron y todos lo conocieron. El famoso Marcianitos Space Invaders es de 1978, fue un récord absoluto de ventas. La mecánica es muy sencilla, es una navecita que ustedes la están viendo ahí, que va destruyendo unos marcianitos que le van disparando a la nave. Ya en 1980, 2 años después, viene el que va a ser el mayor de los sucesos de videojuegos, recaudando más de $2 billones en monedas en la época, que se llamó Pac-Man. Pac-Man tenía una gran ventaja, y es que el personaje salió inclusive del campo de los videojuegos y se convirtió en un ícono. Llegó a tener serie animada, llegó a tener varias derivaciones, un gran éxito. Y un año después viene a salir otro de los grandes personajes de videojuegos, el que están viendo ahí, que yo creo que ustedes lo conocen. ¿Cómo se llama ese videojuego? El famoso Donkey Kong. Y el personaje chiquitico que aparece acá abajo, que se llamaba inicialmente The Jumpman, es nuestro famoso Mario. Mario apareció como un coadyuvante aquí en el juego Donkey Kong. Tenía que rescatar a la princesa, que el gorila le mandaba barriles, no sé si lo recuerdan, y uno tenía que ir subiendo hasta rescatar a la princesa. Mario es el primer gran personaje de los videojuegos y actualmente reconocido en todo el mundo. Después tuvo su juego particular, serie de televisión, película, etc.
Ya en 1993 tenemos una gran revolución en los videojuegos, que es el videojuego que ven en la parte derecha inferior, que creo que ya algunos lo han visto. Se llama Doom y fue el primer videojuego en 3D con un estilo shooter que se llama, que es un disparo en primera persona. El jugador es como si estuviera en primera persona y pudiera disparar. Entonces estos videojuegos marcaron el inicio de lo que sería la industria. En términos generales, lo que les comentaba, la industria de los videojuegos será alrededor de 70 billones de dólares en el 2015, más de 100 millones de jugadores en plataformas móviles. Esto ya tiene que ver mucho más con móviles en Estados Unidos, con un gasto de 5.8 billones de dólares, y en Colombia no estamos quedando atrás. Se exportó 3.4 millones en el 2011, por lo menos, de contenidos digitales. Es decir, en Colombia hay una industria creciente de desarrollo de videojuegos móviles. Ya que hablamos un poquitico de esto, vamos a analizar un poco qué es un videojuego y cómo funciona, porque este análisis es el que nos va a permitir a nosotros pensar en cómo podríamos llegar a utilizarlo en educación, que es pues el objetivo principal de esta conversación. Entonces vamos a comenzar a analizar el videojuego. Para eso vamos a utilizar el modelo de Tracy Fullerton, que nos dice que todo videojuego tiene tres elementos fundamentales, los que llama elementos formales, elementos dramáticos y elementos dinámicos. Entonces vamos a mirar cada uno de esos tres elementos, cómo se comportan, y mirar qué provecho podemos sacar de cada uno de ellos. Para la muestra, un botón. Pero yo no sé cuáles son los que lo vienen, los que... Yo decía, solamente para comer y Santa Cruz. Bien, todos lo vimos y yo creo que muchos tuvieron la oportunidad de jugarlo. Vamos a partir de este ejemplo explicar cuáles son esos elementos formales en un videojuego, y que muchas veces y en principio son los primeros que se construyen. Entonces, el primer elemento formal que tenemos es el tema de los objetivos. El objetivo en un videojuego se resume a un verbo, una acción que hay que realizar. Acabamos de ver el videojuego de Mario. ¿Alguien me podría ayudar con cuál es el objetivo? Hay un objetivo principal y unos objetivos secundarios. El primero obviamente era rescatar a la famosa princesa, y los otros objetivos secundarios pues era recoger monedas y sobrevivir, que también es otro objetivo. Es decir, voy a tener unos enemigos y mi objetivo es fundamentalmente sobrevivir. Es importante identificar cuál es la finalidad, cuál es ese objetivo cuando yo trabajo un videojuego, y digamos lo que es de las primeras cosas que cuando uno está trabajando en diseño de videojuegos debe tener en cuenta. El segundo elemento formal se llama jugadores. Los que jugaron este juego lo pueden recordar. ¿Cómo era mi interacción con este juego? ¿Alguien lo recuerda? Es individual.
no necesariamente todos los juegos tienen este tipo de interacción. Hay otros juegos en los cuales yo no soy únicamente compitiendo contra la máquina, sino estoy compitiendo contra otros jugadores, es de una manera más competitiva. O podría ser inclusive colaborativa, es decir, y eso es muy popular ahorita en muchos videojuegos online, varias personas se agregan, se conectan para un objetivo particular. Inclusive vamos mucho más allá, que es la esencia de la interactividad. Un grupo de jugadores se une para competir contra otro grupo de jugadores conectados en otro lado. Temas de esos son los clásicos League of Legends, que es como de los juegos que ahorita más está llamando la atención, o el famoso World of Warcraft, que también es un tipo de videojuego de esta naturaleza. Esos videojuegos se llaman los MMORPGs, ¿sí? Massive Multiplayer RPGs. Entonces, esto es algo de lo que uno tiene que decidir cuando uno está pensando en el tema de videojuegos y si lo voy a incorporar o no en aula, o lo voy o no desarrollar, es cómo va a ser esa interacción. Va a ser un jugador contra otro, van a ser varios jugadores con un objetivo en común, va a ser un grupo versus a otro grupo, porque aunque no lo crean, esto tiene unas incidencias muy importantes en los resultados esperados. Un estudio que realizó un instituto que se llama Game for Learning Institute, que es de la Universidad de Nueva York, encontró un caso curioso, que en los videojuegos educativos, por ejemplo, existe una mayor motivación al juego si el estudiante está compitiendo contra otro. Si el estudiante se enfrenta solo al desafío, puede cumplirlo, puede aburrirse, puede irse, pero el hecho de competir contra otro colega motivaba automáticamente el deseo de ese estudiante superar las diferentes pruebas que tenía. Los videojuegos tienen unos elementos muy particulares que su finalidad primordial es divertir, esa es su finalidad primordial, y que hay algunos elementos que tienen para divertir, pero vamos a analizar qué es lo que pasa y si es pertinente o no y por qué sería pertinente el uso de videojuegos en sala de clase. Vamos a dividir esto en dos fases. La primera fase vamos a hablar de videojuegos ya realizados, videojuegos tipo comerciales, léase Mario, léase League of Legends, en sala de clase, y otra en los llamados videojuegos específicamente diseñados para educación, que son los llamados serious games o sims o simuladores y cosas por el estilo. Por favor, el próximo. Hay un autor de apellido Persky, que es una de las personas que más ha defendido el uso de videojuegos para procesos de aprendizaje. Tiene un texto que se llama Digital Game Based Learning, donde dice aprendizaje a través de videojuegos digitales, y él justifica el uso de videojuegos en clase por la generación a la cual en este momento, o la generación con la cual nosotros estamos trabajando en este momento, que es la llamada generación N. Esta generación N tiene unas características que él va a analizar una por una, y en base a eso va a dar la orientación hacia el uso del videojuego. La primera, realmente rapidez para asimilar información. Para nada es un misterio que nuestros estudiantes o nuestros hijos o sobrinos aprenden muy rápido y absorben información a una manera asustadora. Eso viene no solo por el tema de los videojuegos, por el tema de la televisión, por el tema de los comerciales y todo ese tipo de cosas. Tiene una facilidad para realizar acciones en paralelo. Nosotros lo hemos visto 20 veces. El estudiante está todavía chateando y al mismo tiempo que está chateando me puede prestar atención. Es algo que a veces nos cuesta un poco, pero es real. El acceso randómico a la información se refiere principalmente a que nuestros estudiantes a veces no quieren ir de inicio a fin, sino que les gusta saltarse. ¿Y por qué yo no puedo ir mirando esto mientras? ¿Sí?
La linealidad en la narrativa de un docente es algo que muchas veces cuestionan. Algunos quieren ir más rápido, algunos quieren profundizar en otro tema, es decir, tienen un acceso randómico a preferencia de imágenes por palabras, ni se diga, ¿cierto? Es decir, preferimos ver que muchas veces los estudiantes leer. Conectividad, estar todo el tiempo conectados. Muchas veces me pasa, me imagino que le pasa a usted, yo soy docente y el estudiante quiere estar conectado. No necesariamente hablando con alguien, no, él quiere estar conectado, aunque no esté hablando con alguien. Él quiere sentir que está conectado, está en la red. Siguiente, por favor. Es una generación activa, es una generación del hacer. Le gusta hacer cosas, meter la mano en la masa. No es una generación tan lectora, es una generación mucho más activa. Está familiarizada y disfruta videojuegos. Nacieron con ellos. Nacieron con videojuegos. Entonces, están familiarizados. Quiere tener beneficios rápidamente. Poca paciencia para procesos. Les encanta la fantasía. Caso Harry Potter. Harry Potter es el caso más claro de eso. O sea, lo que Harry Potter motivó en lectura fue impresionante. Que era un mundo de fantasía y me sentía identificado con ese mundo de fantasía. Y finalmente tienen una empatía natural con la tecnología. Se relacionan con ella y la consideran su mejor aliada. Hay personas todavía que no somos, nos tocó adaptarnos a unos cambios tecnológicos fuertes, pero a los chicos inmediatamente les llega el último tablet a la mano, ya lo saben manejar, ya clicaron. He hablado con colegas que dan aula en colegios y es completamente impresionante la facilidad que tienen estos estudiantes y estos niños para conectarse con la tecnología y para verla como una gran y poderosa aliada. Siguiente, por favor. Esta es nuestra generación. Son ellos a los que debemos entender. Son ellos los que demandan de nosotros innovación educativa. Y esta es la generación de la cual voy a hablarles un poquitico y de por qué de pronto el tema de los videojuegos en clase sea una posible solución. Vamos a encontrar cosas a favor y vamos a encontrar cosas que de pronto son barreras cuando yo me enfrento a este tipo de situaciones. Pero sin duda alguna es una generación que le gusta la tecnología, vive inmerso en este mundo, está conectada y es completamente audiovisual. Siguiente. Hay algo que quiero decirles a todos y es, ya desde 1984 se ha mostrado que de por sí solo los videojuegos, sea el juego que sea, ya fortalece procesos de aprendizaje. Se han encontrado por lo menos estos elementos que cualquier videojuego en principio tiene. La habilidad para leer imágenes, ayudan a visualizar problemas. Al final y al cabo, un videojuego es un problema. Yo tengo que rescatar a la princesa, tengo que esquivar las balas y tengo que descubrir cómo hacerlo. Un elemento importante que me parece, por lo que he estudiado de videojuegos, permiten el descubrimiento intuitivo por ley de ensayo y error. Eso es algo que es de la naturaleza del videojuego. El chico va, salta con el muñeco, ustedes van, juegan con Mario y se dan cuenta que si saltan mucho se caen, si no saltan suficiente tendrán problemas. Si disparo a la criatura, al cuerpo, de pronto no me funciona, ¿sí? Ese descubrimiento intuitivo de ensayo y error, de poder simular cosas, es fundamental. Favorece simulación científica y representaciones icónicas. Los estudiantes pueden llegar a abstraer fácilmente símbolos de todos esos videojuegos que tienen, los reconocen, los asimilan y es un proceso automático. Y fortalece la capacidad de hacer acciones en paralelo.
¿Qué cosa tan difícil es mover la palanca y despichar los 3 botones al tiempo? Eso es un tema complejo, ¿cierto? Pero es algo que el videojuego trae y está en la naturaleza del videojuego ser así. Entonces, cualquier videojuego en principio, hay unos que favorecen más, pero cualquier videojuego en principio favorece esto y es lo que se llama aprendizaje invisible. Es decir, el estudiante o el jugador está aprendiendo eso y no se da cuenta que lo estaba aprendiendo. Él no lo percibe. Se da de forma automática y se da de forma invisible. Siguiente. Otro grande de los autores de videojuegos, Paul Gee, que nos dice: en aprendizaje los videojuegos tienen unos elementos muy claros que fortalecen los procesos de aprendizaje en clase. Múltiples signos, espacios de afinidad, se siente afinidad con el juego, afinidad con los compañeros. Libertad en las decisiones. Si yo me quiero ir para la izquierda, me voy para la izquierda. Algunos videojuegos lo permiten. Si yo quiero no disparar, no disparo. Yo miraré a ver qué me pasa con eso. Pero esa libertad en las decisiones es fundamental. La retroalimentación, que les decía a ustedes que será automática. Es decir, ¿qué pasa con un juego? Automáticamente me doy cuenta. Son experiencias activas y pueden motivar el famoso placer de aprender. En principio las personas sí quieren aprender. En principio sí quieren aprender. Aquí voy a contar 2 casos fundamentales, casos exitosos de aplicación de videojuegos para procesos de enseñanza, videojuegos llamados comerciales. Este es un estudio con un videojuego que se llama Dragon Age Origins. Ahí está la imagen más o menos del videojuego. Es un videojuego de rol. La mayoría de los videojuegos que se han aplicado son comerciales, son de rol. Y con este videojuego, para poderlo jugar, era necesario realizar una serie de lecturas sobre unas temáticas que tenían que ver con feudo, con historia para enmarcar en el contexto. ¿Qué sucedió? Los estudiantes iban y leían y se fortaleció el proceso de lectura y de comprensión lectora utilizando el videojuego. Eran motivados a leer, querían les llamaba la atención la historia de este mundo. Esos textos estaban distribuidos por tabletas, el estudiante ingresaba, se leía las tabletas y después cuando el docente le pedía cuentas de las tabletas, de la lectura que le había hecho, tenía una comprensión adecuada, se fortaleció el proceso, lo conectó con el juego que estaba realizando y en ese momento se realizó ese fortalecimiento. Otro segundo caso es Age of Empires, que tuvo que ver con gestión de recursos, gestión de la comunicación. Son 2 competencias que se fortalecieron cuando se utilizó este videojuego en sala de clase. Vamos a ponerle a la siguiente diapositiva, vamos a darle play al video. Acá hay un breve fotograma de lo que es Age of Empires. Básicamente uno tiene que construir un imperio, que es ese, construye las casas, maneja el ejército, Entonces, no sé si alguno de ustedes conocía este tipo de juegos ya. Hay varios Age of Empires y tienen una particularidad. Algunos están en contextos históricos, hablan de la Revolución Mexicana, hablan de la Guerra de Independencia. Y no solo los estudiantes terminan aprendiendo un poquitico el contexto histórico, sino que les permite, lo que les decía, administrar recursos.
¿Qué tan difícil es hablar de eso? Gestionar información, cómo me comunico con mis demás compañeros para que alguna batalla resultemos ganadores o vencedores. Entonces, esos son algunos de los grandes potenciales que tienen los videojuegos, y es enseñar algo que algunos autores llaman de skills mayores, big skills o middle skills en procesos de formación. ¿A qué me refiero con eso? Hay un autor que se llama Clark que nos dice, y es bastante interesante, que hay cosas que yo no puedo aprender de un libro. Administración, él dice, no. Administración, liderazgo, trabajo en equipo, no lo aprendo en un libro. ¿Qué útil es un videojuego para esto? Y es más, él apunta esto como la gran ventaja de realizar trabajos con videojuegos. No se mete a competencias cognitivas específicas sobre algunas materias, pero aquellas habilidades macro que todo estudiante del siglo XXI debería tener, como trabajo en equipo, gestionar información, gestionar recursos, liderazgo. Para él, una de las grandes formas de poder enseñar esto para un estudiante es a través de videojuegos. No aprendemos liderazgo si no es simulando una situación. No aprendemos administración de recursos si no es simulando una situación. Y los videojuegos son los primeros llamados a eso. Siguiente, por favor. Bien, no sé si hasta ahora aquí haya alguna pregunta sobre los temas que hemos tocado o algo que quieran que profundicemos. Por acá. Disculpen, en cuanto al contenido, ¿hasta qué punto permitirles, por ejemplo, en la emulación de guerras, batallas, que estos chicos asuman ese papel a tal punto que en un momento determinado lo traigan a la vida real en su adolescencia o etapas posteriores? Interesantísima la pregunta, y créanme que no solo usted se las ha planteado. Hay uno de los temas de las grandes barreras de la implementación de videojuegos en sala de clase, es precisamente ese elemento. Es decir, existe muchos, a veces, prejuicios al respecto de lo que un videojuego es. Recientemente se realizó un estudio sobre la percepción de los padres en relación a que los hijos vayan a la escuela y en la escuela, en la clase, les pongan juegos. Y lo curioso es que la mayoría de ellos se mostró muy celoso a que eso sea así. Al final y al cabo yo le estoy pagando a mi hijo para que vaya a una escuela a aprender, no para que vaya a jugar. Y existía también una resistencia a lo que un juego significa, principalmente asociado con temas de violencia. El juego promueve la violencia. Ese es el pensamiento o la idea que tenían muchos padres. Válida y comprensible y argumentada. Y al respecto de eso, hay varias posiciones. Yo me voy a quedar con un trabajo que hizo una vez, yo no sé si alguno de ustedes lo vio, me voy a meter aquí un poquito en otro tema, una película que se llama Bowling for Columbine, del señor Michael Moore. Es un documental sobre el triste caso de unos estudiantes que mataron en Estados Unidos a varios colegas del colegio y llegaron armados. Y entonces él comienza a hacer un desarrollo de por qué llegamos a esta situación de violencia, y por el lado toca el tema de los juegos. ¿Será que los juegos son potencializadores de la violencia? Y entonces comienza a hacer estadísticas en varios lugares y dice: Japón, muertes violentas 1, 2, no sé, y juegan los mismos juegos que jugaron en Estados Unidos.
Entonces la relación no es tan directa, pero existe mucho ese prejuicio, y eso es cierto, y existen muchos esos temores, y son en cierta manera comprensibles, aunque no son del todo fundamentados por la práctica. Es decir, un niño puede jugar eso, es un juego diferente. Ya no son los videojuegos de Mario, ya no es el videojuego de Age of Empires, ya no es un videojuego de League of Legends, sino son videojuegos, ahí hay dos definiciones, sí, de claro. Concurso mental, jugar una computadora que usa el entretenimiento para alcanzar otro tipo de objetivos, es decir, no son únicamente entretenimiento, sino gubernamentales, de capacitación corporativa, educativa, salud, política pública o comunicación estratégica. Es decir, su finalidad no es primordialmente el entretenimiento, sino su finalidad es otro tipo de objetivos. Esos se llaman serious games o juegos serios. Algunos han tenido otros nombres para estos juegos, hay personas que los categorizan. Entonces hay juegos publicitarios, que tienen una finalidad publicitaria, y son serious games. Hay juegos para educación, los llaman edutainment. Y sin embargo, me quedo mucho con este concepto de Clark, que me parece interesante, los llama de simuladores o sims. Y él dice, un amplio género de experiencias incluyendo juegos de computador para entretenimiento y simulaciones de aprendizaje inmersivo para programas formales de aprendizaje. Es decir, él le da el nombre de simuladores. Y dentro de esos simuladores colocan los famosos juegos educativos. Quiere decir que de ahora en adelante nos vamos a concentrar en ellos y no vamos a tocar ningún otro juego, ni gubernamental, ni de propaganda, ni nada por el estilo. Estas son las primeras experiencias. En el video que les mostré inicialmente hablo de las dos. El primero se llama Oregon Trail, fue realizado en 1971, que salió más o menos en el 74. Estamos viendo a la derecha la pantalla del mismo. Oregon Trail es un videojuego, es la primera experiencia de un juego desarrollado específicamente con fines educativos, en el cual las personas hacían las veces de unos colonos que tenían que ir a Oregon y enfrentaban diferentes situaciones. Iban recorriendo todo, gran parte de los Estados Unidos, eran pioneros, tenían que administrar recursos, tenían situaciones como que alguien se enfermaba y tenían que tomar pequeñas decisiones al respecto. El juego fue muy bien recibido, el juego llegó a tener grandes copias en Estados Unidos y Canadá, que fueron donde más se jugó, y fue una primera gran experiencia exitosa. La segunda, no sé si alguno de ustedes lo llegó a conocer, fue un juego bastante popular, se llama Carmen Sandiego, o ¿Dónde en el mundo está Carmen Sandiego? Carmen Sandiego es una especie de espía, y la misión de uno era encontrar a Carmen Sandiego. Entonces, la mecánica era sencilla, funcionaba a manera de preguntas y respuestas. Por ejemplo, Carmen Sandiego está en un país cuya bandera es amarillo, azul y rojo, y a partir de eso la persona comenzaba a hacer una serie de deducciones para, o está en un lugar en donde la capital es tal, entonces uno ya sabía en dónde era el país. Este juego fue muy popular, se vendió también casi como los videojuegos comerciales. Existieron varias versiones. Primero, inicialmente era una clase de geografía, donde el mundo está Carmen Sandiego. Después hubo clase de historia, en qué lugar en qué época está Carmen Sandiego. Hubo hasta para matemáticas, pero no fueron tan exitosos como la primera versión del videojuego Carmen Sandiego. Fueron las primeras experiencias, los juegos se comercializaron, tuvieron una gran acogida y marcaron la pauta de lo que vendría después. Próximo. Pero cuando hablo de videojuegos educativos, comenzamos a tener los primeros problemas. Y ahí, a pesar de que despertaron un gran interés al principio, el interés decayó con el tiempo.
Aquí hay un comentario me parece interesante de algunas de las críticas que surgieron hacia los videojuegos educativos y decían que mezclan lo entretenido de una mala conferencia con el valor educativo de un mal juego. Es decir, obviamente no tienen los mismos elementos que tiene un videojuego como Mario, como Last of Us, como todo ese tipo de cosas. Es decir, era difícil hacer el balanceo entre entretener algo que no es tan entretenido y evidentemente no tiene la misma calidad del videojuego comercial. Ese es el gran desafío de los videojuegos serios. Las personas, cuando uno lleva un videojuego a la sala de clase diseñado específicamente para temas educativos, la primera cosa es que las personas imaginan que uno les va a traer un FIFA 14, que les va a traer Sim, y eso no es posible. Y no es posible por una razón sencilla. Los videojuegos comerciales que consumen nuestros hijos, estudiantes, son videojuegos que tienen una inversión impresionante. Un juego de Last of Us puede haber costado en su desarrollo 20-30 millones de dólares, con equipo de 800.000 personas trabajando en el videojuego. Y los videojuegos educativos en este momento, aunque son gran capital, no tienen esa misma cantidad de recursos ni esa misma cantidad de personas, porque tienen otra finalidad. Y las grandes empresas y grandes distribuidoras que entienden de software, de manejo, léase EA, Digital Domain, ese tipo de grandes publishers, pues no les interesa el mercado educativo, y es así de sencillo, y no piensan invertir en el mercado educativo. Son bastante lucrativas en el mundo del entretenimiento. Y el otro elemento, esto viene de una tesis de Frasca, es un doctor en videojuegos, y es que a veces no tienen el éxito porque queremos darles a los niños vegetales disfrazados de chocolates, y el niño no es bobo, él sabe que eso es un vegetal, que a pesar de que queremos que sea divertido, digámoslo así, no lo es tanto, y algunos videojuegos pierden el interés en algunos estudiantes. Vale la pena el tema de Serious Games y cómo abordarlo. Vamos a dar algunas experiencias, por favor, próximo. Este es algunos casos que se han realizado con Serious Games. El primero es interesante, yo los invito a que conozcan la página, está ahí, se llama Games for Learning Institute, ahí está la dirección. Tienen una gran infinidad de juegos, todos son Serious Games y están muy orientados hacia videojuegos para niños, para aprendizaje de matemáticas, para aprendizaje de biología, para aprendizaje de las ciencias, y ellos han encontrado algunos elementos interesantes que ya lo hemos discutido, ¿no? Mejoran mucho la autoestima, favorecen el sentido gráfico y motivan a los estudiantes, aunque no hay todavía textos conclusivos al respecto. Y aquí quiero ser muy claro, no existe una fórmula mágica porque hay un pequeño problema que tienen los videojuegos, y es el tema de las mecánicas, y ese problema de la mecánica no está del todo resuelto. Es decir, un videojuego puede funcionar muy bien para una materia, pero la misma mecánica puede no funcionar para otra, así de sencillo. Las mecánicas son supremamente diferentes. No hay resultados concluyentes, porque depende mucho de la población con la cual yo trabajo. Hay algunas generalidades y hay otros elementos que los vamos a discutir en las conclusiones que debemos tener en cuenta. Pero en términos generales, este instituto ha logrado resultados bastante interesantes, han hecho un estudio bastante serio y han desarrollado los propios videojuegos. Siguiente es frecuencia 1550, me parece un ejercicio bellísimo de trabajo de Serious Games. ¿En qué consistía este juego? Este juego fue desarrollado en Ámsterdam y el objetivo era conocer la historia de Ámsterdam
Y para realizar el juego, esto fue con móviles, pues me parece una experiencia para móviles muy interesante. Los estudiantes tenían un centro, como decir, aquí en la Sabana, y se iban con sus móviles a recorrer la zona de Ámsterdam. Había un jugador que era el que se encargaba del cuartel, y la tropa de avanzada se iba por los diferentes lugares en una especie de carrera de observación. Infelizmente no está disponible el prototipo, lo estuve buscando el juego para verlo con detenimiento. Las personas con sus móviles iban y filmaban, tomaban fotografías de los lugares emblemáticos de Ámsterdam, y la persona que estaba en el cuartel les mandaba informaciones históricas sobre esos elementos que ellos iban mirando con sus dispositivos móviles. Es decir, había dos tipos de jugadores, el del cuartel general y los que salían a recorrer la ciudad, a tomar fotografías y a descubrir pistas ocultas en la historia. Un juego muy interesante, resultados bastante fuertes, se fortaleció toda la parte de historia de la ciudad de Ámsterdam. Tuvo algunas dificultades, y es el trabajo que tiene cuando trabaja con móviles, el tema de la conectividad. Hay lugares en donde la conectividad es efectiva, lugares en los que no es tanto, y esas barreras tecnológicas impidió que todos los objetivos fueran alcanzados. Descubre el asesino. Esto fue hecho aquí en Colombia, fue interesante, es un laboratorio de química, es una tesis de maestría de la Universidad Pedagógica Nacional en Química, en el cual las personas debían descubrir al asesino jugando con pruebas que iban a encontrar en un cuarto y haciendo una serie de experimentos químicos para eso. Muy interesante este juego, tuve la oportunidad de verlo, es un poquitico complicado, no tiene los gráficos que nos imaginaríamos, pero el tema del laboratorio de química fue bastante genial, bastante interactivo. Uno mezclaba en un Erlenmeyer o en un dispositivo, en frascos de química, y simulaba reacciones, y eso es lo que me pareció bastante interesante. Bien. Un pequeño aviso: estamos rotando una lista. Una es la de asistencia, pero la otra es la inscripción a un curso de Moodle, donde se va a dar toda la continuación a lo que estamos viendo hoy. Esta, como les decía Oscar hace un momento, esta es la charla introductoria al tema de juegos, pero vamos a poder tomar ese curso sobre Moodle para darle continuidad a todo lo que estamos haciendo. Entonces pueden inscribirse allí, esto no va a implicar ningún costo para ustedes, ¿vale? Bien. Vamos, ahora ya estamos en la parte ya casi final de nuestra charla, y es el tema de diseñar videojuegos educativos. ¿Podremos hacerlo? ¿No podremos hacerlo? Para hacer esto y cambiar un poco la mecánica, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a pedirles que por favor se hagan en grupos de 4 personas. Y van a coger una hoja en blanco. Realmente vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un grupo de 5 personas. Una persona va a ser el moderador, los demás van a participar en la actividad, y van a coger una hoja en blanco para todo el grupo. Es decir, todo el ejercicio del grupo se va a hacer en una hoja en blanco. Por favor, en grupos de 5. Esta hoja en blanco. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Mírate un poquito. Grupos de a 5. Bien, una vez que estamos en grupos de a 5, vamos a coger la hoja toda, la vamos a colocar en una orientación horizontal y vamos a escribir como por columnas
4 ítems. Esto lo va a hacer el moderador. En la primera columna vamos a colocar sustantivo. Primera columna, sustantivo. Segunda columna, complemento del sustantivo. Tercera columna, verbo. En la última columna, complemento del verbo. ¿Está claro? 4 columnas. ¿Qué es sustantivo? Sustantivo vale cualquier cosa que sea un nombre, persona, animal o cosa. Árbol, viejita, vaso, esfero. ¿Ok? Presten atención. En el complemento del sustantivo es ¿qué es? Si es rojo, amarillo, está arriba, está abajo. ¿Ok? El verbo es una acción. ¿Qué hace? Y el complemento del verbo puede ser en algún lugar, en algún momento o algo que complemente el verbo. ¿Cómo vamos a hacer el ejercicio? Me prestan atención todos para que el ejercicio funcione muy bien. Una de las personas de los 4 integrantes va, uno es el moderador, bueno, uno de los 5 integrantes va a anotar 5 nombres, 5 sustantivos, sin importar si es persona, cosa o lo que sea. El moderador lo recibe, lo dobla y la siguiente persona va a darle 5 cualidades. Lo doblan de nuevo y la otra persona no va a ver lo que sus compañeros colocaron, va a colocar verbo. Lo doblan y la última coloca el complemento del verbo. De tal manera que vamos a tener 5 historias diferentes. Entonces, vamos a darles 10 minutos para que lo hagamos ya. 10 minutos. La idea es que no vean lo que el otro escribió. Le faltó uno. No, bueno, la misma distancia de los otros. Complementos de sustantivo. Sí. ¿Qué cualidad? ¿Tú quieres? ¿No porque ya les dio? A Oscar le ponemos complementos de... Yo soy el moderador. Listo. Complementos por orden de los sustantivos. Complementos de los sustantivos. 5 frente a los puntitos por lado. Frente a los puntos. Listo, ahora nos vamos con 5 verbos. ¿Te dirán como no?
salta, barre, sí, juega. El prototipo no es ser sofisticado, es sencillamente y rápidamente probar mecánicas. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Yo hice la experiencia tanto con estudiantes como con profesores para determinar la viabilidad, qué funcionaría, qué no funcionaría. Y obviamente yo hacía las veces del computador, yo iba reaccionando, o mis personajes reaccionaban según las decisiones que el jugador tomaba. Aquellos que quieren involucrarse con el tema del desarrollo de videojuegos, e inclusive me atrevo a decir de materiales educativos digitales, yo invito a probar un prototipo físico. Un tablero es una hoja en blanco en donde la persona más o menos toque si tiene que tocar en alguna cosa, y dar a conocer ese prototipo físico, hacer un primer pilotaje con él. Eso es clave. ¿Por qué? Porque todavía no me metí a hacer todo el diseño de personajes, que va a demorar un tiempo, no me metí a hacer programación, que va a ser una locura, ¿sí? Si no estoy probando en una hojita de papel un prototipo físico. Ustedes podrían ser capaces, con las historias que ustedes medio crearon, generar un prototipo físico ahorita rápidamente, dibujadito, pintado, con un muñequito. Obviamente necesitaríamos unos muñequitos, un tablero, y ya podríamos hacer un primer prototipo físico, que es necesario probarlo y reevaluarlo. En este caso ya les voy a mostrar a dónde llegamos, pero quería decirles cómo fue el proceso del prototipo físico. Es económico, es barato, son muñequitos, son hojitas y esferos, y podemos probar si nuestros materiales, si nuestros videojuegos efectivamente están funcionando. Próxima diapositiva, por favor. Ya podemos salir de ahí. La siguiente. Lo de bajito, por favor. Devuélvete un minuto, por favor. Atrás. Ok, ese. Esto de aquí es la siguiente fase, y eso es lo que se conoce como el Game Design Document. Este es un trabajo de storyboard tan supremamente minucioso que no debe caberle la menor duda al diseñador, al programador, de lo que vamos a hacer. En este caso, el videojuego fue este que ustedes ven, Moléculas de la Vida. Voy a darles una idea de cómo fue el Game Design Document de esto y el grado de complejidad que puede llegar a tener, porque tiene que ser bastante específico. Este que ustedes están viendo acá es el Game Design Document. En el Game Design Document debo colocar absolutamente todo lo que va a suceder. Desde la pantalla de inicio al videojuego, cómo será el intro del videojuego. Los videojuegos tienen un intro. Yo dividí acá por la misma manera que se trabaja como en un guión, que es lo que se ve del lado izquierdo, lo que se escucha o se lee del lado derecho. El tema de los personajes, quiénes son los personajes, cómo se seleccionaban los personajes. Los 3 niveles que se manejaron.
el mapa inicial, el primer mapa, ¿se acuerdan el prototipo que les mostré? Ok, este ya es la parte con el diseño y con las casas y los diferentes esquemas. Las interacciones con, si hay un personaje que habla, toca poner todo lo que el personaje dice, si hay alguien que le responde todas las opciones, porque acá le puede preguntar ¿qué te puede ayudar? Tiene 4 opciones y frente a cada opción yo tengo que colocar una respuesta a esa opción. Eso es lo complicado del tema. Yo tengo que pensar que el jugador va a hacer cosas que yo no me imagino que va a hacer. Las actividades, ¿cómo fue el tema de las actividades de cada casa? Los pros, los contras, cosas que se me olvidaron en un principio que eran difíciles, como por ejemplo el botón de verificar y que la persona verifique, y si no verifica, ¿qué pasa? Pruebe de nuevo, entonces un botón para que pruebe. Esos detalles que parecen tan simples a la hora de realizar el juego son supremamente complicados. Es decir, tenemos que pensar en todas las opciones, es lo que se llama lógica de programación. Si tal cosa, tal otra. Si yo no tengo eso, claridad en mi diseño de documento del juego, hay que ver, ¿sí? Absolutamente todo lo que se decía, lo que decía el personaje, lo que decía la persona. A veces uno se imagina que esto es obvio. No, no es obvio. En videojuegos hay cosas que parecen obvias, pero no son obvias. Todo, si coge por la derecha, si coge por la izquierda, si tal cosa, si tal otra. Este proceso de diseño es un proceso supremamente dispendioso y largo, y le compete mucho más a uno como líder del proyecto. Con esto, con esta idea, yo tengo que ir ya donde mi diseñador y decirle, vea, va a haber un personaje que es así, así, de tal manera, y comienzan las pruebas de diseño. Este que ustedes están viendo acá en la parte inferior, pues ya fue el personaje final que quedó, pero pasamos por varios personajes. No fue el primero que surgió. El viejito, hay varios ancianitos que los trabajamos. El fondo, cómo iba a ser, qué funcionaba, tal cosa. Esa fue la primera parte de diseño. Ahora, la siguiente parte, y para eso es fundamental el trabajo de un diseñador, es el tema de programación. Y ahí viene otro gran desafío impresionante. Yo mencioné ahí en mi presentación 2 herramientas, ambas son gratuitas, que son muy útiles. Una es para los que van mucho más allá, que es el Unity, eso ya al que le guste bastante el tema, pero para mí el Construct fue fundamental. Tuve que aprender algunas cosas de desarrollo en Construct. No es difícil de trabajar. El Construct tiene una lógica bastante sencilla y yo puedo hacer juegos de una manera bastante rápida. ¿Qué fue lo complicado? En mi juego no fue en sí la mecánica de que un muñeco persiguiera al otro y todo eso, sino fue el tema de la base de datos. Eso fue lo que más dolor de cabeza me dio, porque mi videojuego supone que mientras tú estás jugando y te sales del juego, puedas volver otra vez a entrar sin tener que pasar todo. Y esa base de los niveles que el jugador va pasando, sí es un dolor de cabeza, y sí hay que ser muy cuidadosos con el tema. Hay que tener persona que realmente entienda de base de datos para que funcione. Entonces, este diseño de personajes, escenarios y niveles es lo que nos lleva más tiempo, junto con el tema de la programación, que van muy de la mano uno del otro. Ahora, ahí vendría la pregunta, listo, terminé ya el desarrollo. Yo realicé primero el primer nivel y me fui al pilotaje, ya no del prototipo físico que les comenté, sino ya al pilotaje con estudiantes para ver eso funciona, no funciona, qué pasa. Entonces vamos aquí a ver un pequeño video del proceso de pilotaje.
para que tengan un poquitico de claridad. Este pilotaje se hizo, necesitaba ver un poquitico qué estaba pasando con las personas, por eso llamé a todos los estudiantes a los que se les hizo la intervención para el pilotaje. Acá vamos a ver el pequeño video. Ok, estos son los estudiantes con los que se hizo la intervención. Se trabajó con 30 estudiantes, no, más o menos 20 y pico al mismo tiempo. Se les dio las primeras instrucciones y hubo un primer proceso de observación de qué estaba pasando con ellos, cómo se conectaban con el juego, mirar a ver qué primeras dificultades tenían con este tema y qué podíamos ir mejorando. Y ahí evidentemente me salieron muchas cosas que yo pensé que iban a enganchar, no engancharon. El personaje que yo pensé que iba a ser interesante y que al perseguirlo iba a ser emocionante, pues sí se emocionaron, pero el muñeco los cogía muy rápido, entonces se frustraban porque perdían el juego a toda hora. Cosas como no me entra el juego, se pone lento. El juego está desarrollado en Construct para que fuera en HTML5, es decir, que pudiera ser leído en cualquier dispositivo móvil. En principio, no funciona igual el HTML5 con cualquier navegador. Hay navegadores que funcionan mejor, hay otros que no funcionan tan bien. Son cosas que van surgiendo y que en el pilotaje comienzan a aparecernos. Hicimos la entrevista con los estudiantes y algunas cosas que se comentaron fueron interesantes. Oiga, no le podíamos disparar al muñeco para que el muñeco no nos persiga tan rápido. Listo, tocó coger todas esas observaciones y ahí sí realizar el proyecto final con los 3 niveles y con las recomendaciones que los mismos estudiantes habían dado. Entonces, ahí viene ya lo que sería pues el videojuego final. Vamos a echarle una miradita rápida solo como para entender qué es lo que está pasando, cómo fue el tema. Entonces, hasta todo este tipo de cosas que usted está viendo, el juego cargando, eso no lo tenía, a mí nunca se me había ocurrido. Pero ahí sí eso no arranca, ¿qué piensa la persona? Que se dañó, que no funciona, entonces tocó colocar una barra. No se me había ocurrido antes. Son cosas que a uno a veces se le escapan, pero que a la hora de la verdad son supremamente importantes. Ahí la persona sabe que tengo que esperar un poco, depende de mi conexión, pero él va a cargar. Si cuando yo no colocaba esto inmediatamente, ya la persona apagaba, ya creía que eso no servía.
Entonces tuvimos que generar un registro. Aquí obviamente ya comienza el juego, comienza la historia, el intro, lo que llamamos intro del juego, en donde se cuenta un poquitico la historia, lo que les decía, la historia del videojuego. Acá se supone que el mundo se está destruyendo y que varios malvados colocaron piezas de información en mundos virtuales, y el personaje tiene que ir a recoger esos mundos virtuales. Acá tiene un poquitico algunas instrucciones básicas de cómo sería. Obviamente hay cada nivel, debe pasar un nivel para poder tener acceso al otro. Es todas estas pantallas intermedias de espere, de capture, fue necesario generarlas para que el usuario supiera que es que el mundo está cargando, que tiene que esperar, que ya va a ingresar, porque si no, de lo contrario no iría a funcionar. Una vez más, lo que les digo, los procesos de carga. Todo esto depende mucho de la conectividad de lo que las personas tengan. Ha funcionado en móviles sin ningún problema. Este sistema de la red un poquitico acá, que es, de pronto hay muchas personas conectadas, es muy lenta, que el juego generalmente demora mucho menos en cargar, demora más o menos de la mitad de lo que está demorando un poco en cargar, pero sí quería que miraran todo el proceso de carga, quería que miraran todas las incidencias que esto tiene, cómo fue necesario colocar una serie de interfaces para que esto funcionara. Y es porque como el juego está online, es decir, se supone que no es una app que yo genero y que ya queda en mi celular, sino que el objetivo del videojuego es que si yo estoy jugando en mi casa, yo puedo jugar en mi casa, me guarda el resultado online, puedo devolverme a un móvil, me graba el resultado en el móvil y así sucesivamente. Entonces, el único requisito pues es tener una buena conectividad a alguna red que nos permita mejorar el tema. No sé si hasta acá mientras carga hay alguna duda sobre esto de acá que les acabo de hablar, o del proyecto, de lo que conversamos. ¿Qué software integró para poder desarrollar esta propuesta? Esto fue desarrollado por completo en Construct, que es un software gratuito. Obviamente para cosas sencillas uno lo puede trabajar. Yo tuve que adquirir la versión Pro para poder manejar el tema de la base de datos, pero no es muy costosa, vale casi como 80, 90 dólares. Este ya en sí es el juego. Ya aquí he sido capturado. La idea es mi personaje se parece al prototipo que les mostré, ¿recuerdan? Entonces puedo interactuar con los personajes con los que encuentro acá. Ese es el disparo que les decía que no. El disparo solo me detiene a mi personaje por unos minutos, mientras mi personaje puede escapar y meterse en las demás casas. Yo puedo interactuar con las casas que tienen acá. Algunas tienen clave, otras no. La primera no tiene clave. Y ahí es donde viene pues ya el tema de la historia, ¿no? Ahí el personaje decía, tiene el tema de la dramaturgia. Entonces le dice que tiene que hacer una prueba si quiere pasar, y como es el mundo glúcido, pues tiene que entender e identificar los grupos funcionales de los glúcidos. Entonces